Bienvenida o bienvenido a este Deep Dive. Hoy vamos a desmontar una idea bastante común, ¿no? Y si la palabra Cristos, el ungido, tuviera más que ver con la farmacia antigua de lo que pensamos, más que solo teología pura. Exacto. Es una perspectiva diferente. Tenemos aquí un análisis filológico que le sigue la pista a esta palabra y a otras relacionadas como crisma. Ujú. Y lo interesante es que no mira solo los textos sagrados, sino, el día a día, la medicina, los remedios de la antigüedad. Ahí está la clave, en lo práctico. Ok, pues vamos a desgranar esto. Nuestra misión hoy es seguir esas pistas lingüísticas, a ver qué nos dicen las fuentes primarias sobre el significado original y muy práctico de estas palabras. Vale. El punto de partida ya es potente. La idea de que crisma, la palabra griega crisma, no se usaba en medicina antigua, pues parece que no es del todo cierta. No para nada. De hecho, resulta bastante revelador encontrar crisma y sus variantes en textos médicos clave de la época. ¿Como cuáles, por ejemplo? Pues mira, Hipócrates mismo, en De Morbis Popularibus, lo usa para describir un remedio concreto. Dice literalmente un ungüento con vinagre. Ah, mira. O sea, medicina pura y dura. Exacto. Y no es un caso aislado. En De Diaeta aparece en plural, crismasi, en una lista de tratamientos. Y en De Humoribus lo menciona junto a humectaciones y fricciones, crismas. O sea, que estaba totalmente integrado en la jerga médica. Era una palabra de uso común para ellos. Totalmente. Formaba parte de su vocabulario práctico habitual. Y la cosa no se quedaba solo en lo médico, ¿verdad? He leído que el uso práctico iba más allá. Efectivamente. Eso es lo fascinante. Teofrasto, por ejemplo, en sus caracteres, habla de crisma como un cosmético, Ah, vale. pero en este caso fragante, para preparar ungüentos rituales. E incluso Esopo, fíjate, en una fábula, lo usa para describir una pomada que ciega a una mosca. O sea, que el hilo conductor es siempre una sustancia física, algo tangible que se aplica. Precisamente. Siempre es algo material, una sustancia que se unta o se aplica para un fin concreto, sea médico, cosmético, práctico o ritual. Y si conectamos esto ya con el panorama más amplio, la propia unción sagrada judía, de donde viene directamente Christos, como el ungido, pues tenía una base material muy definida. Claro, el famoso aceite de la unción. Exacto. Y la Septuaginta, que es esa traducción al griego tan influyente de las escrituras hebreas, usa precisamente la palabra crisma para describir ese aceite de la unción santa que se menciona en el Éxodo. Y aquí es donde el análisis que comentamos se pone, especialmente interesante, porque sugiere una conexión farmacológica muy directa, ¿no es así? Sí, aquí entra una hipótesis filológica, bastante notable. El análisis sugiere que uno de los ingredientes clave de ese aceite sagrado, el que en hebreo se llama kenebosem, podría corresponder lingüísticamente al cannabis. Vaya. Esto, claro, añadiría una dimensión farmacológica, digamos, activa a esa unción. Hay que decir que es una interpretación basada en estudios lingüísticos y botánicos comparados, no es un hecho histórico aceptado por todos, pero... Pero apunta a esa raíz material incluso con posibles efectos psicoactivos. Exacto. Apunta a que esa unción, de donde deriva el título ungido, tenía componentes muy físicos y potencialmente activos, aunque luego, en textos como el de Daniel, crisma o ungido, adquiera un sentido más bien profético. El origen sigue estando en esa práctica material, en esa unción física con un aceite específico. Entendido. O sea que esa raíz material, esa conexión con el ungüento físico, aunque luego la teología le diera otras dimensiones, dejó alguna huella visible incluso en textos posteriores como el Nuevo Testamento. Pues parece que sí. Fíjate, incluso en la primera epístola de Juan, en el Nuevo Testamento, se habla de tocrisma, que se traduce como la unción. Ajá. Aunque el contexto ahí ya es claramente más espiritual, más simbólico, la palabra en sí, crisma, todavía conserva esa resonancia, ese eco de algo que se aplica, de un ungüento. Interesante. Como si la historia de la palabra no se pudiera borrar del todo. Ese significado original, que estaba tan ligado a los ungüentos, a las sustancias que eran, fundamentales en la medicina y la farmacología de la antigüedad. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué significa todo esto? Que palabras tan cargadas de significado espiritual como Cristos no nacieron así,
en un vacío teológico. No en absoluto. Tienen raíces muy profundas y además demostrables en el mundo físico, en el mundo material de los ungüentos, con usos médicos, prácticos, rituales, todo bien documentado en fuentes de la época. Justo eso. Lo cual nos deja, creo, con una pregunta importante para reflexionar. A ver, ¿Cómo cambia nuestra manera de entender ciertos conceptos o incluso rituales que hoy consideramos puramente espirituales si somos conscientes del significado original, tangible, a veces hasta farmacológico, de las palabras que usamos para describirlos? es una buena pregunta. Es algo para darle una vuelta, ¿no? La historia material de las palabras, de dónde vienen realmente, y cómo ese origen sigue resonando, quizá de formas que no esperamos, en sus significados más abstractos o espirituales de hoy en día.